El amor es la recompensa que nos prometen al volver aquí a vivir una experiencia humana. El amor es la capacidad de poder ver sin juzgar. Creo que muy pocas veces tenemos esos atisbos de lucidez para poder ver el amor. Es como la señora que está frente al guerrillero que mató a sus dos hijos y tener la capacidad de acercarse a la señora a este guerrillero y decirle que lo perdona. Yo siento que esa señora posiblemente no tuvo necesidad de aprender temas holísticos, ni transgeneracionales, ni nada. De hecho, cualquier religión pudo haber sido. Pero nada más el hecho de que haya nacido para ese momento de perdonar, yo creo que ahí lo logró y ahí logró tener un atisbo de lo que es el amor. ¿Vos meditas? Sí. ¿Cuándo meditas? ¿Cómo meditas? ¿En esa misma posición? Háblame de ese Víctor que tenés en las manos. ¿Quién es ese Víctor? Wow. No sé en qué momento aceptamos venir a volver acá a esta dimensión, pero ya que estamos, la decisión es buscar a qué vinimos, o sea, cuál fue realmente el propósito por el que vinimos. Aquí se notaba un poco mi extrema delgadez, eso de pronto asociado un poco a esa herida de rechazo o abandono que posiblemente en su momento, como todos los seres humanos, hemos vivido. Bueno, aquí este es mi colegio, este es cuando estaba en primaria. Ahí tengo una cicatriz al lado del ojo, un día me caí y como que a los 3 días me tuvo que tomarme esta foto. Bueno, y esta foto es muy representativa. Ahí estoy sin dientes, estoy con una sonrisa. De hecho, por lo que noto, no me interesa si tengo o no tengo dientes, creo que no me he dado cuenta, posiblemente no es un problema. Y veo que estoy disfrutando ese momento, es un cumpleaños. Aquí estoy un poco reído, siento que ahí me están haciendo de pronto risas o algo, ahí tengo un chupito en la mano, un poco risueño. Y esta foto es bien interesante, ¿no? Que me cría mi mamá, mi papá biológico se da cuenta que yo existo y digamos, y se va. Y a mi mamá le toca obviamente encarnar obviamente ya esa labor de papá y mamá, ¿no? Entonces aquí se ve pues, la mujer un poco amazona, donde le toca que ser papá y mamá al tiempo, donde toca que cuidarme. Y una de las palabras con la que yo más conecto es muerte, ¿sí? Porque la muerte salvó mi vida. El saber morir y volver a renacer creo que es de las cosas más fantásticas que me han podido ocurrir. Usualmente existe algo que se llama la crisis de los 40. Esa crisis de los 40 sucedió para mí como a los 37 años. Ese fue el momento oscuro del alma. Ese momento oscuro del alma me llevó obviamente a replantearme qué estaba haciendo yo con la vida, nada tenía sentido. Llegó un momento donde había mucha depresión. El suicidio tocó la puerta varias veces en mi vida. No sentía razón como dicha alguna de seguir viviendo. Particularmente fue un momento en mi vida en el que sentí que estaba en el vacío, duró mucho tiempo. Empezaron a llegar amigos como la fluoxetina, que era un tema para tratar un poco la depresión. Todos los diagnósticos daban es que estaba pasando por un pico o por un momento de depresión, pero aún así eso insistía y seguía, ¿vale? No encontraba razón alguna, no encontraba de pronto motivo alguno que me sacara de ese momento. Lo bueno de tocar fondo es que ya no hay nada más para dónde agarrar. Tienes que o mueres o subes. Solo hay esas dos opciones. Y yo decidí subir, ¿sí? En un momento decidí obviamente pensar en la muerte y dije, bueno, ¿y qué tal que esto sea simbólicamente una forma de morir? Salí del túnel de una forma bien particular donde empecé a encontrar información. Por ahí dicen que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, comenzaron a aparecer libros, personas. Y casi siempre he tenido un interés gigante y muy imperioso
sobre lo místico. Y lo místico a mí me ha tratado como de mostrar, me ha dado mucha información. No, vas a mirar así, eso, ajá, y me miras así. Pero no tan, más. Ajá, mírame, no tan, vas a estar así como mirando hacia acá, pero me vas a mirar a mí. La psicoanalogía empezó a demostrarme y a verificar que realmente todas las situaciones que pasan en tu vida tienen un porqué de un ciclo biológico que se repite. En pocas palabras, lo que yo descubrí es que estaba viviendo unos ciclos repetitivos o unos bucles, ¿sí?, del árbol genealógico. Esa fue la respuesta más grande que pude tener. Comencé a investigar y comencé a verificar y a darme cuenta de que los bucles que estaba repitiendo, las parejas, las situaciones, posiblemente ese pico de ansiedad o depresión que tuve en su momento, conectaba con unas fechas particulares en mi árbol, con fechas de concepción, fechas de nacimiento, fechas de defunción de algunas personas que nunca conocí, pero que a través de mis células obviamente sé que están allí. Hay personas que pueden doler un momento o toda la vida. Y esas personas pueden ser papá y mamá, hacen parte de toda tu historia. O sea, tú eres 50% ADN papá y 50% ADN mamá. Todo lo que no resolvió mamá está en este lado y todo lo que no resolvió papá está aquí. Pendiente, no pendiente, fracasos, situaciones, felicidades, éxito. La definición de esa información posiblemente ya está en tus células. Entenderlo te lleva obviamente posiblemente a entender, tener más compasión obviamente con tus padres y aceptar. Entonces, la aceptación de papá y mamá viene después de solo honrar y respetar. Ok, entonces vas a mirarlo, vas a llegar y vas a mirar a este. Así, pero vas a estar así mirándolo a él. Eso. Una de las cosas que me impulsaron a investigar, a revisar, a hacer un trabajo propio interno fue la voluntad de que mi hijo todavía tuviera a su papá, ¿vale? Hoy día él fue como el principal, la inspiración. Cuando yo comienzo a adentrarme a la psicogenealogía, al tema del árbol genealógico, me doy cuenta que se repiten los patrones a la descendencia. Entonces digo yo, wow, o sea, en este momento mi hijo tiene situaciones particulares que yo no he solucionado. Esa fue la primera parte, inspiración y propósito que me llevó a todo esto. Que debería ser, obviamente, cualquiera es válida para al final llegar a la principal, que es mi principal propósito, soy yo, es sanar, ¿sí? El principal propósito es, obviamente, es hacer mi tarea en esta experiencia, en esta dimensión, obviamente, humana. Entonces, hoy me doy cuenta que yo estoy para mi hijo no para evitarle los errores y para evitar que se caiga. Yo estoy con él en ese momento es para ayudarlo a levantar con estilo, porque sé que solamente, bueno, para bien o para mal, solo está en el caos, las situaciones confrontantes y retantes, donde nos vemos obviamente afianzados a encontrar de qué somos capaces y poder encontrar experiencias de sanación, reflexiones y para qué se repiten las cosas. Entonces, digamos que mi hijo fue en primera instancia la inspiración para llevarme a este proceso. Quitas las gafas y haces esto, cruzas de brazos, eso. ¿Cómo es ir al pasado? ¿Cómo es ir a andar en ese árbol genealógico para vos reconocerte como hoy Víctor Henao, quien vivió todas estas caídas, vivió todos estos momentos duros que lo hicieron reflexionar, que pensó en la muerte y hoy está aquí? Cuando comienzo a descubrir que realmente nosotros somos niños vestidos de adultos con heridas de infancia sin sanar, me empecé a preguntar obviamente que gran parte de los comportamientos y posiblemente la neurosis o patologías que podemos tener vienen realmente desde el árbol y también desde la infancia, ¿vale? Entonces, hay una fecha de caducidad para culpar a los padres. Ya esa fecha de caducidad pasa a los 14 años. Ya ahorita ya es adentrarse, coger la maleta y decir, bueno, vamos a investigar qué fue lo que pasó y vamos a sanar. Entonces, me tocó que ir al Víctor de 5 años y decirle que no estaba solo. Como el imaginario, virtual y real es lo mismo para el inconsciente, tú te puedes devolver en este momento a ese niño, decirle 5 años, decirle todo va a estar mejor, van a haber momentos retantes o difíciles, también va a haber alegrías, pero estás conmigo, o sea, estamos aquí, mira,
mira lo que hemos logrado. Posiblemente hemos logrado pasar y surfear procesos difíciles y muy cuestionantes, ¿vale? Pero estamos aquí y no va a ser fácil, pero me tienes a mí, ¿sí? La diferencia entre ese niño y yo es que él me tiene a mí. Entonces, al encontrar esa forma de poderle decir que todo empezó como a tener sentido, comenzaron a ocurrir sincronicidades, situaciones que me empezaron a ayudar a entender de que pues venimos con heridas desde el momento de la concepción, ¿no? Venimos con, hay 5 heridas, ¿no? Que es el abandono, rechazo, humillación, traición y justicia. La papá, mamá, la abuela. En la agencia yo trabajo con mi abuelo, con mi abuela y con mi hermano. Sí, simbólicamente, claro. Bueno, mi fragmento de vida, el principal trabajo espiritual que tenemos es con las relaciones. Las relaciones no vienen a nuestra vida para hacernos felices, las relaciones vienen para hacernos conscientes. Entonces veía un patrón que se repetía a través del tema del rechazo y el abandono. Y cuando descubro es que tenía que ver con la historia de mi infancia, ¿vale? El momento de la concepción, cuando ya mi mamá se da cuenta que está embarazada, mi papá biológico decide irse, ¿vale? Entonces ahí ocurre un abandono. Entonces imagínate un bebé que apenas tiene un mes de nacido, de existencia, y ya lo abandona a su referente paterno. Ya queda instalada la herida del abandono. Y esa herida de abandono obviamente va a seguir allí hasta que tú la hagas consciente. Entonces a través del tiempo encontré un patrón que se repetía. Posiblemente para no ser abandonado yo abandonaba, por ejemplo, antes en las relaciones. O posiblemente si yo veía tipos de situaciones donde se iba a retar un caos, yo prefería huir para evitar obviamente el abandono. Entonces, a través de ese patrón es que pude descubrir que era una herida que se repetía en mi historia. Y en el caso mío, pues no había nacido y ya tenía 2 heridas, como posiblemente el abandono, ¿vale? Por el tema paterno, el referente paterno, que fue en ese momento necesario. Y hoy día tiene obviamente mucha coherencia. Yo conozco a mi papá a los 23 años, le pregunto a mi mamá, bueno, yo necesito saber quién es mi papá biológico o toda la historia. Entonces empezamos a mover unos contactos y cosas, apareció y él me contó una historia totalmente distinta de la que yo creía. Empezó a contarme el por qué sucedió lo que sucedió, situaciones, entonces fue muy sanador. Yo creo que también acomodada de pronto para no causar mucho dolor. Él dice que se va sin saber que yo existía, pero que después se da cuenta y cuando vuelve a buscarme ya no me encuentra. Entonces, porque mi mamá ya se había ido, bueno, el lugar donde estaba, el sector o la casa donde vivía. Entonces, digamos que estas versiones, cada uno pues trata obviamente de sacar versiones particulares pues en defensa, en pro de crear menos dolor. Pero para mí cualquier historia ahí en ese momento era perfecta. Y cuando yo cumplo 27, él trasciende. Pareciera como si estuviera buscando a sus hijos, pareciera como si estuviera recorriendo sus pasos para buscar el perdón, ¿vale? O para de pronto decir, como dice en paz, ¿no? Listo, Víctor. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Sí, chévere, charladito, sí.